Uno de estos factores culturales tiene que ver con el hecho de considerar la producción de cereales, al cultivo y a la venta de los cereales como una actividad complementaria. Y esto en dos sentidos distintos. Por un lado, como una actividad complementaria a otros productos, por ejemplo el cultivo de la papa y su venta para el mercado, en la medida en que los cereales se destinan más hacia el autoconsumo. Tiene que ver incluso con el tipo de cereal que se produce, de variedad del grano. Por ejemplo, los campesinos prefieren producir cebada o trigo que ellos pueden consumir después en una sopa, en la alimentación diaria, antes que las variedades que el mercado les pide para la industria. Pero además, en tanto actividad complementaria, es una actividad que está asociada más con el trabajo de la mujer. El trabajo del varón está asociado más con la venta para el mercado. En cambio, la producción de cereales, como es un mercado o bien local o más restringido, se le encarga a las mujeres, que tienen que acopiar, por ejemplo, el cereal y llevarlo a las molineras y después a vender en las ferias locales. Entonces hay esos dos factores, pero además una resistencia generalizada a pesar de los incentivos por modificar la semilla, etcétera, a cambiar el producto, ¿no? Hemos encontrado un caso interesante de una empresa que está dispuesta a comprar avena para consumo humano. Sin embargo, la gente prefiere seguir produciendo avena para forraje, para ganado, o cebada o trigo para el consumo de la familia, ¿no? Bueno, el mercado de la papa se ha dinamizado mucho en la región en los últimos años debido también a varios factores coyunturales, ¿no? Uno de ellos ha sido que, con motivo de la violencia política, muchas familias tuvieron que abandonar sus tierras, y entonces cuando han regresado después de varios años han encontrado tierras descansadas, tierras más fértiles, lo que les permite una mayor productividad y términos comparativos mejores para la producción con respecto a lo que están produciéndose en Huancavelica, en Apurímac o en Huancayo, en Junín. Sin embargo, el dedicarse al cultivo de la papa no significa dejar el cultivo de los cereales, sino que entra esta lógica de complementariedad. Los cereales con los tubérculos se complementan, permiten mantener mejor los suelos, permiten asegurar un porcentaje de grano o de cereal para el consumo de la familia, por la durabilidad misma del cereal, digamos, en términos de que se conserva mejor en el tiempo. En cambio, la papa tiene que consumirse más rápidamente, no puede guardarse por mucho tiempo. Entonces hay esta lógica de que la mayor parte de las familias, sobre todo las familias, los productores más pequeños o las familias campesinas más tradicionales de la región, prefieren mantener esta lógica complementaria. En términos de políticas, de recomendaciones políticas, yo creo que hay una primera pregunta que habría que plantearse, y es hasta qué punto se quiere incentivar o se debería incentivar que estos productores pequeños o familias campesinas se dediquen al cultivo de los cereales para el mercado. Esto, digamos, en el contexto de los resultados finales de la investigación, de verla como una actividad complementaria. Es decir, si se quiere incentivar la inserción al mercado como una manera de mejorar las condiciones de vida, de salir de la pobreza, de repente la promoción del cultivo de cereales no sería la alternativa más adecuada, sino que habría que pensar en incentivar otro tipo de mercados. Eso implica de todas maneras mejorar condiciones estructurales básicas, mejora en el transporte, búsqueda de fertilizantes de mejor calidad y de mejor precio, políticas crediticias, en fin, ¿no? Problemas que afectan, digamos, sea cual sea el producto al que se dediquen los campesinos, pero además
habría como una segunda pregunta que habría que hacerse, y es hasta qué punto es el mercado, y el mercado además, los mercados grandes, los mercados nacionales o internacionales, los que dinamizan la economía familiar. Una de las cosas que vemos a partir de esta investigación es que es el rol que cumplen las ferias locales, las ferias regionales, es muy importante en la medida en que no solamente producen un ingreso para la familia, un ingreso económico más o menos fijo y constante a lo largo del año, sino que permiten también fortalecer otro tipo de relaciones sociales, de redes. El hecho de que el volumen de la producción de cereales sea pequeño obliga a que las familias activen sus redes sociales de parentesco y comunales para poder acopiar suficiente cantidad de cereales para que pueda ser primero molido y después vendido, ¿no? Entonces, una serie de factores más allá, digamos, de los meramente de la rentabilidad del producto en el mercado, que permiten que sea una opción válida para estas familias seguir en esta lógica del mercado local, de la producción complementaria de los cereales, ¿no? Y eso nos llevaría en última instancia también a preguntarnos en qué medida efectivamente es necesario promover que entre las familias campesinas, sobre todo las más tradicionales, un espíritu de empresarial. Pero hasta qué punto este modelo empresarial es válido para todas las familias, cuando lo que están buscando quizás es efectivamente garantizar un cierto bienestar en la alimentación, en la educación de los hijos, etc. Y no necesariamente en convertirse en una pequeña empresa que cada vez busca mercados más grandes o crecer como productores, ¿no? Adquiriendo más tierras o alquilando tierras de otros para seguir produciendo y insertándose en mercados cada vez más grandes y dinámicos, ¿no? Sí, bueno, claro, la importación de trigo está destinada principalmente a la industria harinera y al consumo masivo en las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la medida en que la producción de trigo está visto más como una actividad pequeña, complementaria en la región, difícilmente va a competir, ¿no? O sea, los principales compradores de trigo en la región son otros campesinos que no lo pueden producir. En ese sentido también es importante ver cómo se articulan, ¿no? En una geografía accidentada de distintos pisos ecológicos, se articula también la producción de cereales en esta lógica de articulación de familias ubicadas en estos distintos pisos ecológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido no creo que desaparezca como actividad. La gente va a seguir produciendo para su propio consumo y para sus vecinos o para la región. Lo que sí va a ser muy difícil, y ahí yo creo que es una pregunta más que para los campesinos mismos, es para el Estado o las ONG que están impulsando estos proyectos para que los productores se dediquen más a la producción de cereales, ver si efectivamente estos proyectos van a ser sostenibles en el tiempo en el contexto de una mayor importación de cereales, ¿no? No solamente con el TLC con Estados Unidos, sino con otros posibles TLCs de países productores de cereales, ¿no?